webinar en particular vamos a abordar un tema que tiene que ver con la eficiencia energética. ¿Qué pasa con la eficiencia energética? Si recordamos en el pico de la pandemia, en la parte más dura de la pandemia, ahí por el mes de mayo, uno de los principales problemas que se estaban enfrentando precisamente cómo sostener a los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Y dentro de esta problemática, dentro de esta situación en la que era importante tener a la gente en casa, proveer de las mejores condiciones posibles para que pudiese pasar este tiempo que se llamó la nueva normalidad, los organismos operadores se vieron muy presionados para lograr proveer los servicios de manera adecuada. Uno de los temas que más salieron a relucir fue precisamente su poca capacidad financiera o su estrechez financiera para hacer frente a pagos que se vieron cortados derivado del confinamiento de las personas. Las reducciones en materia de recaudación fueron muy fuertes y consecuentemente en los flujos de efectivo para poder hacer frente a las facturas. En ese sentido, empezaron a escucharse voces para que se tomaran cartas en el asunto y que no se interrumpiera por un corte de energía eléctrica, por falta de pago de energía eléctrica, el servicio. Y aquí han venido sumándose también las preocupaciones que los organismos operadores manifestaron desde el año pasado, en el sentido de que había un incremento sustancial en materia tarifaria. Entonces, en la pandemia ya entramos, digamos, con deudas, los operadores entraron con deudas y eso les complica la operación. Ya estamos, digamos, en la parte de la famosa nueva normalidad donde la incertidumbre, la forma en que vamos a salir o vamos a comportarnos todavía sigue siendo muy incierta. En el caso de los organismos operadores, la energía es el segundo o el primer costo, dependiendo de los costos totales de operación del organismo operador. Esto representa el 40% más o menos de los ingresos o de los egresos que tienen por concepto de insumos o de requerimientos que tienen para poder operar. En ese sentido, el gasto que se ha reportado es cercano a los 10,000 millones de pesos en 2014, y de estos, cerca del 90% corresponde a los equipos electromecánicos. Entonces, se darán cuenta que la magnitud del tema de la eficiencia energética pues es tal que demanda que volteemos a verla. En ese sentido, le pedimos al ingeniero Pedraza, que es un experto, un reconocido perito de la materia, que nos platicara un poco cómo la ve él. Él es un experto en programas de eficiencia energética, es director general de Watergy, lo van a conocer ahorita, va a ser una estupenda charla. Y le pedimos que nos ayudara, ¿no? Un poco a comprender la complejidad de este tema y ponerlo a consideración de todos para que nos formemos un juicio mucho más claro sobre qué es lo que está pasando en los organismos operadores concerniente a este costo que es tan importante, que es la energía eléctrica. Entonces, les voy a platicar rápido la mecánica para recordarla. El ingeniero Pedraza va a platicarnos sobre la eficiencia energética. Terminando él, voy a preguntarle lo que el motivo de esto es preguntarle qué es o cómo ve él la nueva normalidad o la post-nueva normalidad, a efecto de que podamos conocer cuál es el punto de vista del experto. Concluyendo su participación, vamos a abrir el micrófono a 3 personas de ustedes. El chat está abierto para cualquier pregunta. La intención de este tiempo es que ustedes puedan preguntar, proponer o plantear un punto de vista respecto al tema que tienen y planteárselo directamente a nuestro invitado. Y finalmente, él contestará las preguntas que se le hayan planteado o comentará sobre lo que ustedes hayan mencionado. Entonces, pues sin más, le quiero dejar el micrófono a don Arturo Pedraza para que nos platique esta forma de ver en un tema tan técnico y tan complejo como es la eficiencia energética. Entonces, Arturo, perdóname, ni siquiera que soy un grosero.
Soy un grosero, no, ni siquiera te he presentado, pero bueno, déjenme les platico de Arturo. Arturo Pedraza es una de las personas que más conoce el tema de agua y energía en el país. Él es un maestro en ciencias por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene 28 años de experiencia haciendo programas de eficiencia energética, no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Seguramente nos va a platicar algunos de sus trabajos fuera del país. Y en consecuencia va a darnos un panorama general de cómo ve Latinoamérica. Entonces, sin más, Arturo, espero que tengas tu micrófono abierto, tu video. Entonces te dejo, ya puedes compartir la pantalla para que podamos iniciar con tu presentación. Muchas gracias, Arturo. Muy bien, muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias a ti, Fernando, todo tu equipo por la invitación, por el esfuerzo, ¿no? De darte a la tarea de tocar temas torales para todos los organismos operadores, el sector de agua y saneamiento en general. También muchas gracias a todos aquellos que están ahorita atendiendo esta conferencia, que decidieron tomar el tiempo para atenderla. Muchísimas gracias. Espero que sea de interés, sea de utilidad. Vamos a tocar el tema de la eficiencia energética en los organismos operadores, o sea, en los sistemas de agua y saneamiento. Lo comento porque por lo que estoy observando, como es un auditorio abierto, quizá haya algunas personas de otros sectores, ¿no? Industria tal vez, y sí hay aspectos que son comunes. A lo mejor podemos hablar del tema de las tarifas, pero se va a centrar mucho mi plática en lo que son las oportunidades y la situación en general de la eficiencia energética y de la problemática energética de los organismos operadores, ¿no? Y creo que tu, que tu subtítulo de una política impostergable viene al caso, ¿no? Viene al caso porque siempre ha sido importante para los organismos, bueno, siempre ha sido un factor clave en la estructura de costos, pero hay muchas otras razones. Entre esas, que se consume mucha energía para abastecer, para llevarnos el agua a nuestros hogares, para tratar el agua en las zonas urbanas y rurales. Aproximadamente se calcula que un 5% del consumo mundial de electricidad se utiliza para este fin. Latinoamérica y el Caribe consumen alrededor de 47,000 gigawatts hora al año para este rubro. México es uno de los países líderes en esta zona, en esta región, representa más o menos el 11% del consumo total de Latinoamérica en el sector. Brasil solamente lo supera, ¿verdad? Es un país que también tiene, aunque tiene un gran contenido de energía renovable, ¿no? A partir de su energía hidroeléctrica, pero sí supera a México en el porcentaje de consumo en Latinoamérica. Y en particular en nuestro país, esta es la película del consumo de energía. Digamos, en los sistemas de bombeo de agua potable se consume el 73%. El tratar, el extraer el agua, el captarla y llevarla a los hogares es lo que más consume energía. El tratarla, el recolectarla, más o menos hablamos de un 16%, que esto sería aproximadamente un 85 o un 90 y un 10%, pero aquí yo quise agregar dos aspectos que también están influyendo en el consumo energético y que son producto en cierta forma de la ineficiencia operativa, ¿no? La ineficiencia energética de los sistemas de agua, los organismos operadores. El que no llegue el agua con la presión correcta a los tinacos y que tenga que bombear, las bombas domésticas representan un consumo adicional indirecto, pero que tiene que ver de alguna forma con la ineficiencia operativa de los sistemas. Y entre esto y las pipas que se abastecen, ¿no? Traducido el combustible en kilowatts hora, que también son de alguna forma una ineficiencia, ¿no? en la operación de los sistemas, ¿no? Estos dos consumos adicionales calculamos que agregan un 10%, ¿sí? Pero solamente esta parte de los gigawatts hora que consumen los organismos está representando un costo anual estimado, digamos a valores ya más o menos actuales, de 9,400 millones de pesos anuales, que es lo que facturan los organismos, lo que pagan los organismos, los que tienen que pagar los organismos y que van en detrimento de su viabilidad financiera.
En términos promedios, a partir de unas estadísticas de ingresos globales de los organismos y de los costos energéticos, estimamos que la facturación eléctrica de los organismos asciende al 34% de sus ingresos totales. Varía, ¿verdad?, en función del tamaño del organismo, de qué tanto impactan otros rubros como la energía eléctrica. Vamos a decir que puede haber un rango, ¿no?, entre un 15, 10% hasta un 40, 60% de organismos muy pequeños. Y esto es muy importante, ¿no? Esto siempre ha hecho que este tema de la eficiencia energética sea un hecho impostergable o un concepto impostergable, porque, no sé, quizá ya ahí haya gente de otros sectores, pero no hay un sector en el que el impacto del consumo energético sea tan alto. Sí pagan grandes facturas, de hecho no es el sector que más consume, el sector industrial, por ejemplo, consume la mayor cantidad de electricidad, pero yo recuerdo en las épocas que trabajaba en la industria, pues recuerdo ahí ILSA, una gran siderúrgica aquí en la zona de Puebla, pues le pegaba el 5% la energía eléctrica y gas natural, ¿no? Pero a los organismos es el sector en donde este factor, porque en la industria o en otros sectores la materia prima juega un papel importante, aquí no, ¿verdad? O sea, aquí la energía es un factor toral, un factor en el que es muy importante centrar los esfuerzos, centrar la atención y ver cómo se hace, ¿no? Hablando un poco de cómo se consume la energía para suministrar y tratar el agua, pues vemos que se consume en todas las etapas del proceso, ¿no? Desde la captación, el acondicionamiento, dependiendo si son pozos profundos, si son captaciones superficiales que tienen que potabilizar el agua. En todos estos puntos de proceso existen motores, existen facturas de energía eléctrica. Y así va sumando cuando el agua llega a los tanques de almacenamiento, cuando rebombean a otros tanques y cuando rebombean algunos bombeos directos a redes. En todo esto sigue habiendo facturaciones de energética que van sumando al porcentaje de costos energéticos de un organismo. El saneamiento, pues sin duda, aunque no es la parte más fuerte, sí tiene también un impacto significativo en el consumo de energía. Hay las plantas de tratamiento, los cárcamos de rebombeo, incluso instalaciones menores, secundarias como oficinas, almacenes, importantes para la administración, pero en consumo de energía no son las importantes. Más o menos, esta es la película en porcentajes. En esta parte de captación y acondicionamiento, dependiendo, ¿verdad?, las condiciones, las profundidades de los pozos, la lejanía de las captaciones, se puede llegar a consumir entre el 30 y el 80%. O sea, 30, 40 es aquellos organismos que tienen mucha agua superficial, que tienen muchos manantiales, que casi todo es por gravedad, pero normalmente se tiende a este valor. La conducción y la distribución, conducir el agua a través de las redes y llegar a los usuarios, más o menos impacta entre un 20 y un 40%. Y el saneamiento y otras operaciones menores impactan en el orden de entre un 2 y el 15%. Pero hay una cosa importante. Aunque existen diversos sistemas electromotrices, por ejemplo, en plantas existen ventiladores, existen sopladores, existen otros equipos que consumen energía, lo que fundamentalmente consume la energía en el sector son los sistemas de bombeo. Estos consumen en promedio entre un 90 al 97% del total de la energía en un sistema de agua y saneamiento. Y aquí tenemos esta película, miren. Del 100% que nosotros suministramos a un sistema de bombeo, ¿sí?, esta parte es importante. Aquí no hay energía, aquí está la parte contractual, la parte tarifaria, que más adelante voy a tocar. Hay áreas de oportunidad, había antes las áreas de oportunidad más importantes. Aquí no hay mucho consumo de energía. La pérdida de energía empieza a partir del sistema eléctrico, lo que son los sistemas de control, los interruptores. Aquí es donde está influyendo aspectos como el bajo factor de potencia, pero no se pierde más allá del 2 al 3%, ya es un valor muy alto de pérdidas en los sistemas eléctricos. Cuando la energía pasa de estos sistemas y alimenta al motor eléctrico, esa parte importante del sistema de bombeo, empieza a haber un brinco que puede ser entre un 7 y un 20%. El 20% es un valor muy alto, ¿no? Vamos a hablar de un motor de alta eficiencia de un tamaño considerable, debería no perder más allá de un 7%. Bueno, hay sistemas que pierden el 15, el 20%. Cuando la energía pasa después de la flecha del motor a la bomba,
esta máquina que es la que ya convierte la energía mecánica en energía hidráulica, energía de presión hacia las redes. Aquí hay un brinco muy importante. Se pierde entre un 30 y 40%, que son valores, sí, existen sistemas que pierden hasta el 40%, ahí en la parte esa de la bomba como tal. Cuando una bomba, por ejemplo, de alta eficiencia, debería estar perdiendo alrededor de también unos 8 puntos, unos 12 puntos cuando mucho, pero por diferentes aspectos operativos, ineficiencias que más tarde les voy a platicar, se llegan a perder niveles de este volumen, ¿no? Después, cuando ya pasa el agua hacia las tuberías, entra a lo que son los sistemas de conducción, de distribución, por ineficiencias también operativas, por malos diseños en estos sistemas, se puede llegar a perder un 13 a un 7%, casos muy extraordinarios por mal manejo de válvulas, por ejemplo, hemos visto casos donde se pierde aquí hasta el 20%. Las fugas tienen un contenido de energía también, dependiendo del nivel de fugas, que podríamos ponerlo en promedio entre un 10 y un 15%, y en resumen, se pierde entre un 60 y un 75% de la energía que se suministra en la cometida del sistema de bombeo. Obviamente hay eficiencias, obviamente no se puede recuperar el 100%, pero es muchísima energía la que se pierde. Y una parte importante, digamos que en estas dos partes, en lo que es el motor hacia atrás, los aspectos puramente eléctricos, electromecánicos vamos a decir, impactan en el consumo, pero no rebasan allá del 20%. A partir de la bomba, digamos el 80%, las pérdidas de agua dependen mucho de cómo están operando, de los aspectos hidráulicos de los sistemas, ¿no? La deficiente operación hidráulica afecta la cantidad de energía. Este es el proceso, cómo se pierde energía. Por eso nosotros en Watergy, a partir de que estamos promoviendo esto en el país, manejamos mucho esta idea, ¿no? Que las oportunidades de ahorro se pueden dar en optimizar la transformación en la parte eléctrica de los sistemas, en la parte de captación, en las fuentes, pero también hay áreas de oportunidad si se trabaja en la recuperación de caudales, en la optimización del control de la operación, y aún más, ¿no? Si promovemos la reducción de la demanda del lado de los consumidores, se reducirán las necesidades de agua y de energía en todo el sistema. Este es un concepto integral que es importante por esta manera como se pierde la energía. Hablando un poquito de la gestión de un organismo, ¿no? ¿Cómo puede hacer una buena gestión de eficiencia energética en un organismo? Pues nosotros recomendamos hacer un plan maestro, ¿no? Es un poquito esta idea de Deming, que bueno, está reflejada en muchos estándares, hay un estándar de eficiencia energética que también toma este concepto, que es un concepto conocido, digamos, evaluar el desempeño. A partir de ahí, o sea, lo que es un diagnóstico energético, fijar metas, hacer los proyectos de mejora, saber cuánto puede ser el ahorro potencial, a cuánto le podemos tirar, generar un plan de acción, ¿sí? Con acciones responsables, fechas de cumplimiento, financiamiento, cuál va a ser las fuentes de financiamiento, ejecutar dicho plan, evaluar los beneficios y volver a empezar el ciclo, es decir, cómo está de nuevo nuestros niveles de eficiencia, nuestro nivel de consumo. Desgraciadamente, esta es una realidad en el país. En el mejor de los casos, se llega a este paso. Cuando un organismo decide hacer algo, que no son muchos, desafortunadamente, se llega a hacer nada más el diagnóstico. Casi nunca se llega a cumplir las diferentes etapas del proceso. Es una situación real, es una tristeza, pero eso es la realidad, ¿no? El primer paso que sigue ese proceso pues, es el realizar un diagnóstico de eficiencia energética, es decir, un análisis para determinar cómo se está consumiendo la energía, cuál es la eficiencia y determinar los puntos principales de pérdidas y detectar las oportunidades de ahorro, ¿verdad? Esta metodología pues, es la metodología clásica de un diagnóstico en cualquier aspecto, recolectar información de campo, hacer mediciones de campo, el análisis de la información, la identificación de áreas de oportunidad, la determinación de las medidas específicas de ahorro y la evaluación del costo-beneficio de esas medidas para saber qué tan convenientes son desde el punto de vista económico. Y bueno, tocando un poquito la metodología que se sigue en este diagnóstico en el caso de un sistema
de agua y saneamiento, pues tenemos que tocar, como dije, todos los aspectos del proceso, desde la acometida, la transformación de energía, el sistema eléctrico, el motor eléctrico, la bomba y la parte hidráulica, ¿verdad? La eficiencia operativa. Esto lo pongo como introducción para tocar, darles una idea de cuáles son las principales técnicas, las principales áreas de oportunidad que se vislumbran en cada una de estas etapas. La primera es la parte de tarifas. Aquí las pérdidas no son significativas, pero aquí el diagnóstico consiste en analizar qué tarifa tenemos, si es una tarifa adecuada, si es factible algún ahorro por un manejo adecuado o una administración adecuada de dicha tarifa, sus posibles beneficios, qué factor de utilización tenemos, que es un factor que está influyendo en cómo pagamos la energía, el factor de potencia es un factor eléctrico ahí de qué tanta energía reactiva, qué tanta energía no útil estamos usando en los motores. También está ligado a la facturación eléctrica, hay una penalización. Miren, vamos a hablar un poquito de cómo se manejaban las tarifas hasta antes de la reforma energética, ¿verdad? Creo que es un punto importante porque actualmente, bueno, ya desde el 2017, todo el 2018, el 2019 y lo que llevamos el 2020, los organismos han estado muy inquietos, han estado quejándose, creo que con justa razón, del cambio tarifario, ¿no? de los cambios que trajo la reforma energética. Y me gustaría explicar un poquito cuáles son esos cambios, qué tanto y cómo les están impactando. Para esto tenemos que explicar un poquito cómo era la estructura tarifaria hasta antes de la reforma que entró en vigor en diciembre del 2017. En el sector de agua y saneamiento básicamente se manejaban tres tarifas. La tarifa 06 era la tarifa específica para el servicio de agua y saneamiento, que tenía un cargo fijo, un cargo por consumo, o sea, por la energía, por los kilowatts hora que estaba consumiendo la instalación, y un cargo por el bajo o alto factor de potencia. En este no había cargo por potencia, cargo por demanda, es decir, la potencia instantada, los kilowatts que un motor, que una determinada instalación está demandando al sistema. En esta segunda tarifa, que es la tarifa ordinaria media tensión, es para sistemas de bombeo, sistemas de agua y saneamiento, que no rebasaban los 100 kilowatts de demanda. En este caso, los cargos eran cargo por consumo, cargo por demanda, es decir, por potencia máxima que se está demandando, y también cargos por bajo o alto factor de potencia. La tarifa también que se usaba era la tarifa horaria media tensión. Horaria porque el costo de la energía en esta tarifa dependía de la hora en que se usaba la energía. Y sigue habiendo básicamente tres horarios. El horario base, que es en términos generales la madrugada, el horario intermedio, que es casi todo el día, y el horario punta, que son aquellas horas en la noche, que varía en el periodo de verano o en invierno, ¿sí? Que son unas cuantas horas, pero donde la energía costaba de manera significativamente más alta que en el resto del día. Esta aplicaba para servicios mayores a 100 kilowatts, hay un error, a 100 kilowatts, o sea, para bombas más allá de 100 kilowatts, bombas más allá de 150 caballos, por ejemplo, hablando de sistemas de bombeo. El factor de potencia más o menos estaba así estructurado, sigue estando, eso no ha cambiado mucho. Teníamos la posibilidad, digamos que el límite establecido para tener una penalización o una bonificación era el 90%, y si teníamos un buen factor de potencia, pudiéramos llegar, por ejemplo, hasta el 100%, pues el porcentaje no rebasaba más allá del 2%, ¿no? Si teníamos un bajo por ciento de factor de potencia, abajo del 90%, en la medida que te alejabas, podía llegar hasta el 10% de tu facturación. Eso sigue siendo más o menos lo mismo. Otro aspecto importante que se tomaba en cuenta era las variaciones mensuales del costo de la tarifa. Es decir, un organismo que ponía atención en esta parte de la tarifa monitoreaba mes a mes el costo de la tarifa para saber cómo se iba comportando, cuál era la tendencia. Esta era una práctica recomendable, es decir,
Aquí vemos la comparación de diciembre de 2012 a abril del 2016, antes de la reforma energética, el cargo por consumo en tarifa ordinaria media tensión. Si vemos, esto se empezó a bajar, empezó a haber una tendencia a la baja a partir de abril del 2015, y para abril del 2016, comparándola con el costo del kilowatt hora con la tarifa 06, la tarifa específica en la que muchos organismos pues, de manera natural se contrataban, pues aquí había ya un gap, una diferencia significativa, ¿no? Esta tarifa OM y HM, voy a comentar un punto, estas también las usa el sector industrial y otros sectores, sector comercial, etcétera. Lo digo porque actualmente existe mucho, dentro de esta confusión que se ha dado por el cambio de estructura tarifaria por la reforma, se comenta mucho que a los organismos los cambiaron a las tarifas industriales. Pues bueno, déjenme decirles que ya a los organismos les convenía cambiarse a las tarifas industriales, la OM, la HM, que así es como se conocen, en base a un monitoreo de costos. ¿Sí? En la tarifa HM, por ejemplo, pasaba lo mismo. Uno comparaba el costo de la tarifa 06, ¿sí? En la que muchos organismos estaban encuadrados y decían, oye, pues a mí me sale más barato cambiarme. Y se daba mucho esta medida, ¿no? De cambio de tarifa. Ahora, estos costos son solamente por kilowatt hora. Recuerden que en la tarifa OM y HM, a diferencia de la tarifa 6, que solo se paga prácticamente este costo por kilowatt hora, también hay un cargo por demanda. Este era el costo por consumo, pero había que tomar el cargo por demanda y había que hacer comparaciones específicas. En términos generales, ese cargo por demanda influía en función de las horas que operaba un equipo de bombeo. Y teníamos muy claro, por ejemplo, este es un equipo de bombeo de 100 kilowatts, que a partir de 400 horas al mes, es decir, cuando un equipo tendía a operar pocas horas, era quizá más conveniente operar en tarifa 0.6, pero a la medida que avanzabas, la tarifa 0.6 empezaba a ser más cara, y ya a niveles de casi 100% de un factor de utilización, 90%, que es muy típico en los sistemas de bombeo, estar trabajando 24 horas, ya no convenía en ciertos casos, dependiendo del análisis de la evolución tarifaria, quedarse en la tarifa específica. Se recomendaba, y era una práctica muy, muy buena, muy usada, el cambio de tarifa. Entonces se hacían ejercicios de este tipo, por ejemplo, un motor de 105 HP, un 78.4 kilowatts, abajo de 100 kilowatts, con un factor de potencia del 87%, en tarifa OM, ¿verdad? En tarifa 6, perdón. Este nivel de consumo de energía, ¿sí? Estos eran los cargos de abril 2016. Si vimos en la gráfica anterior, abril 2016 empezó a haber una diferencia importante y era muy conveniente cambiar de tarifa a tarifa industrial, vamos a decir. Y, por ejemplo, en este caso, los ahorros, ya con todos los cargos que implicaba cada una de las tarifas, podían llegar a ser del 28%. Era muy típico tener estos niveles de ahorro por estas medidas de cambio de tarifa. No era una medida gratuita, había un cargo ahí, depósito de garantía, eso había un costo, ¿no? Pero un 28%, por ejemplo, de cambio de tarifa 6. Entonces convenía mucho venir viendo la evolución de los costos para tomar las decisiones de la administración de tarifa, en qué tarifa me convenía contratarme. Cuando hacíamos comparaciones entre la tarifa 6 y la tarifa horaria media tensión, a veces llegábamos a encontrar ahorros de 34%, como este ejemplo, ¿no? Un motor mucho más arriba de 100 kilowatts, de 593 kilowatts, con un factor de potencia razonable, con las tarifas de abril de 2016, ¿verdad? Pues se tenía que hacer mes a mes. Aquí había un aspecto que era, en el caso de la tarifa horaria, que tiene 3 periodos, y como ven aquí, la tarifa vale diferente si se usa en la madrugada, 0.67 pesos por kilowatt hora, 0.80, 60 en la energía intermedia, que es prácticamente durante el día, y llegaba a valer 1.84 pesos por kilowatt hora durante la hora punta, ¿no? Y vamos a decir, son más o menos de las 8 de la noche a las 10 de la noche, o de las 6 de la noche a las 10 de la noche en periodo de verano. Y en el caso de la demanda, también había, ahí no se cobraba diferencialmente si la potencia del motor
se daba el punto más alto en la mañana, en la tarde o en la noche, o sea, en la base, en la intermedia o en la punta, sino que se aplicaba una fórmula de la cual se obtenía la demanda facturable, la demanda que les cobraban. Esta era la fórmula, no me voy a detener a explicarla, solamente les dejo el mensaje de que esta dependía en un 70% de la demanda en ese horario punta, ¿no? Que la estructura eléctrica trataba de inducir a los organismos a que no se consumiera para bajar ese pico. Y cuando se paraba en ese horario, que se podía parar porque la estructura operativa del organismo tenía tanques de regulación para poder seguir operando, suministrando el agua sin parar y poder parar el bombeo, podíamos llegar a tener ahorros hasta del 43% por esta administración tarifaria. ¿Sí? Pero ojo, ¿no? Pues las cosas cambiaron. Entonces, cambiaron, pues yo diría que para pesar de los organismos operadores, de los costos de los organismos operadores, a partir de los cambios en la estructura tarifaria derivada del acuerdo de la CRE en 2017. ¿Y qué tanto? Bueno, voy a tratar de explicar un poquito cuáles son esos cambios. El nuevo esquema tarifario ya no, en este nuevo esquema ya no existe la tarifa específica para el sector, la tarifa 6. Sí sigue existiendo la tarifa 2 y tampoco existe la 2 y la 3. Estas son tarifas para equipos muy pequeñitos, los hay también una cantidad importante de bombeos muy pequeños ahí en los organismos, que están incluso en baja tensión, hasta menores a 25 kilowatts o mayores a 25 kilowatts, pero menores a 100 kilowatts, a motores pequeños. No son un gran porcentaje. El gran porcentaje se encuentra en la tarifa, se encontraba en los mayores a 25 y menores a 100 kilowatts, que antes era la tarifa OM, ordinaria media tensión. ¿Sí? Muchos estaban en la tarifa 6. Ahora esa tarifa cambió a la gran demanda en media tensión ordinaria. Es un poquito largo el nombre. GDMTO. Vamos a ubicarla para fines de esta plática en la tarifa TEO, que es ordinaria, en donde no cuesta la energía diferente según la hora en que se usa y donde es menor esa demanda a 100 kilowatts, ¿no? Motores abajo de 100 kilowatts. Y la otra tarifa para motores arriba de 100 kilowatts o servicios arriba de 100 kilowatts, en donde hay diferenciales de costo, que antes estaban en la tarifa HM, por horaria media tensión o en la tarifa 6. ¿Sí? Ahora ellos cambiaron a la tarifa gran demanda y media tensión horaria, que vamos a conocerla como TH a partir de ahorita. ¿Sí? Estas tarifas que les digo, dentro de esta confusión que existe en el sector, son tarifas que también usa la industria. Entonces los organismos tienden a decir, es que nos cambiaron las industriales. Bueno, ojo, les recuerdo, ya les convenía cambiarse las industriales antes, con las tarifas y con la estructura, en la forma como se facturaba y se cobraba la energía antes que eso. ¿Sí? Más o menos ahora la estructura sí es un poquito más complicada, enredada, porque la Comisión Reguladora ha puesto ahí en los recibos pues unos cargos menores realmente, que son los servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista, la generación. Ha tratado como que de dividir, digamos, la facturación, el costo que se cobra a los usuarios para pagar las diferentes etapas del proceso que implica llevarla, como la transmisión, la distribución, algunos costos menores. Entonces, miren, les voy a explicar un poquito cómo está. Una diferencia importante era también que antes había solamente estas 8 regiones tarifarias. Cuando un organismo quería saber cuánto iba a estar en el mes su costo de energía, se iba a la página de la CFE, buscaba según la región a donde estaba su servicio y decía, bueno, me va a costar tanto. Actualmente esto cambió. Estas 8 se convirtieron en 17 divisiones tarifarias y uno ahora tiene que entrar a la página de CFE y buscar prácticamente por municipio, ¿sí? Aunque no cambia mucho, pero tiene que buscar prácticamente por municipio, por estado, y automáticamente le da a uno la división a la que pertenece. El sentido de esto, digamos, fue un poco reflejar en los costos qué tanto le cuesta a Comisión transmitirla a un municipio hasta al otro o al otro, ¿no? Pero esto hizo que se hiciera un poquito más complicado.
Antes, les decía yo, se facturaba siempre la potencia, que es el reflejo, digamos, de cómo está el tamaño de una bomba, cómo está trabajando una bomba en cuanto al caudal, es un reflejo de qué caudal está suministrando, qué carga de presión, qué eficiencia electromecánica está teniendo. Esto está pegando mucho. Normalmente no es un factor que los organismos tienden a evaluar, pero esto, cuando no le dan mantenimiento, cuando la bomba empieza a cambiar de su punto de operación óptimo, tiende a bajar muchísimo. Yo he visto valores hasta de 40%, cuando digo, podría estar una bomba en 80%, en 82%, ¿no? Esto pega en la potencia, ¿no? Finalmente, eso se refleja en la factura, porque es el cargo por demanda, ¿no? En el caso de la ordinaria media tensión, solamente está el cargo por demanda máxima, ¿sí? Un solo cargo. En el caso de la ordinaria media tensión había también un cargo que dependía de la punta, básicamente, que le llamaban demanda facturable. Y aquí vemos dos ejemplos, una OM y una. Y en función de la tarifa, la energía, en función de la tarifa del mes correspondiente, nos resultaba en un cargo, ¿no? Determinado, un costo por demanda, ¿no? En el caso de la energía, que depende de esta potencia y cuántas horas lo estoy usando. Es decir, la potencia por las horas de servicio, eso es lo que nos cobraban, ¿no? De manera simple. Había un solo cargo por energía, ¿sí? Esto lo iba contabilizando ahí el medidor en función de la potencia y las horas, nos daba tantos kilowatts hora al mes, que en función de la tarifa del mes nos daba el cargo por energía, ¿no? Que normalmente era el cargo más importante, sigue siendo el cargo más importante, ¿sí? Dentro de esta estructura. Y había otros cargos menores, bueno, factor de potencia, derecho de alumbrado público, etc. Así es como estaba estructurada la facturación anterior. Ahora, con los cambios en el nuevo esquema, cambió, por ejemplo, el cargo por demanda ya tiene dos cargos por demanda. El cargo, que bueno, sigue siendo dependiente, eso no cambia, ¿verdad? Eso sigue siendo dependiendo de qué tan eficiente es nuestra bomba, qué caudal estamos suministrando, a qué presión estamos suministrando. En eso de la presión juega muy importante el diseño de los sistemas de distribución. Cuando no tienen capacidad sus conducciones, sus tuberías, sus trenes de descarga, esa presión se tiene que incrementar y pega en la potencia, ¿verdad? Actualmente, antes se tenía un solo cargo, ahora se dividió. Hay un cargo para el cargo por demanda, para cobrar la potencia de los equipos. Hay un cargo, si ustedes ven los recibos, que se llama distribución, ¿sí? Que está en función de la potencia, y un cargo por capacidad, que está en función de la potencia también, y que también dependen de la tarifa que esté en este mes, y finalmente resulta en el cargo económico, ¿no? En el cargo facturado que nos cobran. En el caso de la tarifa ordinaria horaria, tarifa horaria, es decir, gran demanda a media tensión horaria, ¿sí? Ahora la tarifa punta ya no depende de la tarifa que nos cobran, es la demanda medida en punta, ¿sí? Pero si, por ejemplo, la demanda es cero, depende mucho del factor de utilización. Estas nos las calculan por las horas en que opera al mes el equipo, ¿sí? Antes no. Antes el factor de utilización pues era un factor adicional. Ahora ya influye en la factura, ¿no? Como ya no hay una fórmula de demanda facturable en función de la demanda punta, Comisión saca una cuenta y dice, como que te castiga, ¿no? Te castiga. Si lo estás usando poco tiempo, a mí me estás obligando a tener mi instalación ocupando todo el tiempo, entonces, ¿sabes qué? Te castigo, ¿no? Y se refleja en la factura, ¿no? Entonces, la demanda, los niveles de eficiencia, los niveles de potencia de los equipos, el factor, la manera, por ejemplo, continua o discontinua con que se usa, afectan en el cargo por demanda actualmente. Esto lo comento porque, por ejemplo, ahorita lo voy a ver un poquito más adelante, muchos organismos tienden a hacer tandeos, ¿no? Entonces, mueven los equipos de un lado a otro, paran por algunas razones. Entonces, antes no les afectaba mucho el cargo por factor de carga, ¿no? Ahora sí les está impactando en el valor que les cobran por demanda máxima. Otra parte, en la parte de energía, por ejemplo, también se dividió.
El cargo por energía, ahora, que también pues, sigue siendo la potencia por el tiempo de operación, también ya no es un cargo único. Se dividió en cargo por el concepto de suministro y cargo por el concepto de transmisión, que es el cargo fuerte. El de suministro es un cargo fijo muy pequeño, el que impacta mucho y es donde prácticamente cobran toda la energía que estás consumiendo, dependiendo también de la tarifa del mes, ¿sí? Te dan el cargo por energía en la tarifa TO. Y en la tarifa TH es lo mismo, nada más que te van desglosando dependiendo la hora en que lo usas. También existe ese diferencial, ¿sí? Es básicamente igual, nada más que se dividió, ¿no? Pero esta división tuvo un impacto también en el cargo por demanda de los organismos, ahorita lo vamos a ver. El hecho de cobrar distribución y capacidad hizo que, bueno, este es el cargo por factor de potencia, ese también no cambió mucho, si está abajo del 90 te bonifica, te lo penalizan, si está arriba del 90 te lo bonifican, dependiendo qué tanto se acerque al 100%, ¿sí? Pero hay que seguir teniendo cuidado. Miren, vamos a ver esta parte de la evolución de los costos tarifarios, de los costos, porque también existe ahorita en el sector mucha confusión y mucha controversia respecto a los incrementos. Bueno, sí hubo incrementos, déjenme adelantarles. Hubo incrementos, pero en este sentido. De por sí había ya incrementos. Esta es una gráfica que nos muestra desde diciembre de 2015 hasta junio, hasta agosto del año en curso. Y tiene dos variables o dos valores. El valor de pesos por kilowatt hora, el cargo por energía, es esta curva, y el cargo por demanda, que es esta curva verde. Si vemos hasta antes de la reforma, sí había también importantes incrementos de energía. Por ejemplo, en el cargo por energía entre el 2015 y el 2017 hubo un incremento del 53%, ¿no? Y bueno, los organismos no lo reflejaron, no se hizo mucho ruido, pero había incrementos significativos ya antes de la reforma, ¿no? Al inicio de la reforma hubo este comportamiento. Comisión Federal y la propia CRE no tenía todavía claro cómo cobrar esos cargos por transmisión, distribución, capacidad, y hubo un descontrol importante los primeros meses que tuvieron unos costos unitarios muy bajos. Se dieron cuenta, intentaron corregir, y aquí por este periodo entre junio, julio y agosto, vean lo que pasó. Unos incrementos súbitos tremendos, ¿no? Hasta del 80, del 100%. Esto generó mucho ruido en el sector. Empezó a haber pues una gran discusión, todo el mundo pidiendo que se bajaran las tarifas. Fue este efecto de la transición que la propia Comisión Federal no tuvo el control, no conocía bien cómo todavía facturar. Había muchas equivocaciones. Nosotros tuvimos organismos ahí asesorando que había servicios que los ubicaban en una tarifa donde no le era, les cobraban de más. Hubo un descontrol. A partir del 2019 más o menos, esto ya se estabilizó. Si ven, tanto en el cargo por energía como en el cargo por demanda, se estabilizó. Y en resumen, podríamos decir que, miren, el cargo por energía no tuvo grandes incrementos si comparamos el antes y el después en la reforma energética. Pero el cargo por demanda, precisamente por esa manera de cobrar, que ahora cobran distribución y capacidad, sí se incrementó de manera significativa. Entre el 2016, ahí sí tienen mucha razón los organismos, hubo un incremento en el costo de la tarifa del 119%. O sea, tenían valores de 202 pesos por kilowatt de demanda, y actualmente anda en valores promedio de 393 pesos por kilowatt de demanda. Mientras la energía se incrementó entre el 2016, el cargo por energía un 22%, como vemos es una parte de la factura, el cargo por demanda se incrementó un 110%. ¿Sí? En el caso de la tarifa horaria media tensión también tiene este mismo comportamiento, exactamente el mismo, podría ser el mismo análisis. Y esto pegó en este sentido. Si el cargo por demanda anteriormente les impactaba un 21% y el consumo un 79% en su facturación de una instalación de bombeo,
Ahora esto se incrementó hasta un 35%. Este es el factor que les está pegando, ¿sí? El cargo por demanda. Y se combina con el hecho de que la ineficiencia en los sistemas de bombeo, los tandeos, el llevarlos un día a un punto, un día a otro, cambiando su punto de operación, su punto óptimo de operación, nunca teniendo un punto para el que está diseñado, eso le está pegando en la potencia, por lo tanto en el cargo por demanda. Y si ahora les impacta un 35%, se está reflejando esa ineficiencia operativa, esa manera como operan, que antes no se reflejaba tanto. Antes les pegaban un 21% y bueno, sí impactaba, pero el cargo por consumo era el que más pegaba. Ahora sigue pegando más, pero este se incrementó de manera significativa. Y le digo, ahí tiene mucho que ver la manera como opera, las ineficiencias operativas. Por eso, aparte de los incrementos, creo que los organismos deberían tener en cuenta que es la manera como operan que también les está pegando. En estos pasos rápido, actualmente también se puede tener, ya no se puede cambiar de tarifa. Esa medida que vimos en donde se daban hasta 23%, 34%, 43% parando en hora punta, ya no, desafortunadamente esa se perdió. Existe todavía un área de oportunidad parando en punta en función del factor de utilización, que les digo que los penaliza comisión ahora sí. Cuando son bajos, además de que los penaliza, bueno, nos da la posibilidad de parar en punta, porque digo, si estás operando el 60% del tiempo, pues trata de pararlo en la hora donde no, donde te cuesta más barata la energía, ¿no? Que sea fuera de la hora punta. Pero los niveles de ahorro, miren, esta es una película, una muestra en San Juan de un organismo aquí en Querétaro, de 6 pozos, los que están en blanquito con un bajo factor de utilización, tenían posibilidad de ahorrar. Bueno, la cantidad de ahorro no era mala, ¿no? 830,000 al año, 600,000 equipos grandes, pero los porcentajes porcentuales ya no son ese 43, 34%. A duras penas alcanzarán un 13, un 12%, ¿sí? Es bueno, ¿no? Todavía podemos decir que existe esa área de oportunidad que se tiene que analizar siempre en conjunto con las áreas operativas. Desgraciadamente ya no se tiene esa gran área de oportunidad de tanto ahorro, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue, no? Pues lo que recomendamos es atender las otras partes del proceso, ¿sí? Cobra mucho más importancia, por lo tanto, y creo que aquí entra muy bien este concepto de impostergable, la eficiencia energética. Es decir, tomar medidas para que podamos reducir la demanda, la potencia de los equipos y el consumo de los mismos, ¿no? Por lo tanto, las facturaciones. Aquí pues volvemos a recordar que en el sistema eléctrico existen áreas de oportunidad. No son muy fuertes las pérdidas, ¿sí? Las oportunidades tampoco, pero existen. El propio factor de potencia tiene un efecto en el consumo energético del sistema eléctrico. Influye el estado físico de las instalaciones, que normalmente están fuera de las normas. Se pierde energía, por ejemplo, en conductores mal diseñados, con poca capacidad, hay pérdidas de efecto Joule, puntos calientes, no hay un mantenimiento correcto de las conexiones, los sistemas de tierra, etcétera. Hay áreas de oportunidad que no son lo grande, pero sí existen áreas de oportunidad. El factor de potencia, además de pérdidas por efecto Joule, ocasiona un aumento en la caída de voltaje, ¿sí? Resultando en un insuficiente suministro de potencia a las cargas, problemas de calidad de energía hacia los motores. Hay que identificar el origen del bajo factor de potencia. Muchas veces no necesariamente tenemos que poner capacitores, que es una típica medida que se usa. Y bueno, si se llega a eso, si no hay otra, sí, pero muchas veces es por sobredimensionamiento de los motores, ¿verdad? Entonces la medida es sustituirlo por uno de la capacidad adecuada. Los motores en mal estado también generan un bajo factor de potencia más allá del que deberían tener. Y por último, pues instalación de capacitores, es una medida, una receta que es muy bien estructurada, que nos da el resultado muy directo y se puede hacer eso, ¿no? Hay beneficios en la facturación, como decíamos. En los motores donde vemos que los niveles de pérdida, los niveles de oportunidad
los podemos atacar entre un 7 o al 20% del total de oportunidades de mejora, de reducción de consumos. Y lo que se hace aquí es pues analizar la calidad que se alimenta al motor, ¿no? La calidad que viene de ese sistema eléctrico, las variaciones de voltaje, las diferencias de voltaje nominal respecto al que el motor nos pide, el estado físico del motor mismo, el mantenimiento, la antigüedad, las calidades de los rebobinados. Básicamente, este es el concepto de eficiencia, las pérdidas de calor en función, que pueden ser altas o bajas en función de muchos factores, y perder entre la energía eléctrica de entrada a la energía mecánica de salida un porcentaje significativo, que les digo, en términos estadísticos anda entre el 7 y el 20% del total de energía que suministramos a un sistema. Influye también desde la selección del motor. Si seleccionamos un motor muy sobredimensionado, aparte de un bajo factor de potencia, va a tender a tener una baja eficiencia del motor, ¿no? Entonces es muy importante seleccionarlos en función de una curva, así como las bombas. Este concepto es muy recomendable considerarlo. A veces no es bueno rebobinar un motor, que se usa mucho en la industria del agua y saneamiento, el mandarlos a hacer un rebobinado que no muchas veces es bien realizado, y aún bien realizado se pierde entre un 2 y 3% de su eficiencia, y muchas veces es más rentable cambiarlos con motores de alta eficiencia. Entonces les decía yo, así en términos generales, si tenemos un motor que está perdiendo un 18, un 15%, un 20%, un motor de alta eficiencia no debe perder dependiendo el tamaño, el tipo, también si es sumergible, si es externo, pero vamos a hablar de que no debe perder más allá de entre 8 y 12 puntos, ¿no? Si está perdiendo 18, 20, tenemos una oportunidad de 4 o 8 puntos para bajarle al consumo, a la potencia y por lo tanto a la facturación. La otra parte, una parte importante, son las bombas. Aquí el brinco de pérdidas, les decía yo, por lo tanto de oportunidades, está en el rango de entre el 15 y el 40% de oportunidad. El diagnóstico de una bomba pues, es determinar las posibles causas de pérdidas de eficiencia, el análisis del punto de operación real contra el punto de diseño, ¿sí? Cuando son sistemas en paralelo, hay que analizar los sistemas para ver cómo pueden operar en su mejor eficiencia. El mantenimiento, la antigüedad de las bombas también juega un papel importante. La parte del punto de operación lo podemos expresar de esta forma. Miren, cuando una bomba está diseñada para un determinado valor de carga y de gasto, para eso se compra una bomba, se selecciona, la selección de bombas es muy importante, una buena selección, y digamos, debe estar perdiendo no más de 11 puntos, ¿no? O sea, tener una eficiencia de transformación de 79%. Así deberían estar, y sería una muy buena práctica de los organismos estar vigilando si sus bombas están trabajando en ese punto o no. Muchas veces no tienen ni la bomba ni la curva para ver para qué este punto fueron diseñadas o seleccionadas, ¿no? De manera que siempre cuando se tandea, por ejemplo, se pasa a una área que requiere menos caudal, pero más carga, y muchas veces la eficiencia baja del 79 al 51, por poner un ejemplo, ¿no? Estás hablando ahí de, pues, ¿cuántos puntos? 24 puntos por ese movimiento, y los organismos ni lo consideran. Este te pega en la demanda. Este movimiento, este tema, este simple detalle, bueno, ni tan detalle, está reflejándose en la manera como se factura actualmente. Porque si la demanda está pesando ya un 35%, un 40%, con este tipo de ineficiencias, la potencia, porque la eficiencia baja se refleja, si vimos la fórmula, como está en el denominador, se refleja en mayor potencia. Entonces, una mala operación, una operación tandeada que saca de su punto de operación las bombas, y la manera como se factura, pues les está pegando, ¿no? O sea, ahorita mismo si hay organismos aquí, pues hablen, ¿no? Para que chequen si sus bombas, los pozos que tengan están en su punto de operación, porque eso está representando dinero. Y con la nueva estructura tarifaria está representando todavía un poquito más de dinero. Por eso es que se están quejando como si hubiera subido más. Sí hubo incrementos, pero más bien también se está reflejando las deficiencias operativas de los organismos, ¿no? Desde la selección de las bombas,
que normalmente no son bien seleccionadas. Desde ahí empezamos a tener problemas de baja eficiencia. Y normalmente se tiene, si hay, por ejemplo, necesidad de bombear a diferentes puntos, pues bueno, hay que seleccionar una bomba que tenga una curva un poquito más plana, ¿no? Para que por lo menos la eficiencia, si cambiamos, no baje tanto, ¿no? Son técnicas que se van usando así como para que esa parte de la bomba, que puede llegar a perder hasta 20, 30 puntos, hay bombas que pueden estar perdiendo a lo mejor 40 puntos de la energía que se les suministra, pues pueden dejar de perder, o sea, si hay una oportunidad de 20%, ¿no? 20% y que se refleja en la demanda, en el consumo y en el dinero que se paga. Cuando hay equipos trabajando en paralelo, es muy importante siempre considerar, normalmente no se hacen los análisis, se ponen sistemas de rebombeo con 3, 4 equipos porque se tiene la necesidad de un sistema, pero se piensa que al meter una, al meter otra, se va a incrementar, por ejemplo, de 50 litros a 100 litros, y no es así, ¿no? No es así porque no se analizan los sistemas de conducción. Se hacen proyectos no integrales, solamente se diseña la bomba, se selecciona, se pone, pero no se trabaja en el sistema, ¿no? Entonces puede haber un sistema caso 1 con muy pocas pérdidas o un sistema caso 2 con muchas pérdidas y que aunque metas 4 bombas, por ejemplo, no vas a incrementar el gasto, pero sí se te va a incrementar la carga y por lo tanto la potencia, ¿no? Entonces es muy importante ese análisis cuando se tienen bombas en paralelo. Cuando se tienen bombas, por ejemplo, inyectando directo a la red, que también es muy común, bueno, pues se puede analizar la posibilidad de un sistema de velocidad variable, los famosos variadores de velocidad, variadores de frecuencia, que son sistemas que te permiten mantener una presión que te haga llegar el agua a todos los puntos de tu sistema, pero variando el caudal, ¿sí? Áreas que quizá no requieren para evitar, si estás tandeando, bueno, el variador te puede hacer un poco esa función de controlar la potencia, ¿sí? Y ese control, aunque tú cambies, digamos, el caudal, el hecho de bajar las revoluciones, que es lo que hace un variador de frecuencia, varía la velocidad del motor, te puede representar un ahorro significativo. Son técnicas, ¿no? Tecnologías que están ahí disponibles que se pueden analizar. Eso te impacta en la eficiencia, en el consumo de esa parte que es la bomba, ¿no? Que es una parte donde brinca las pérdidas y por lo tanto las áreas de oportunidad, y también donde tiene mucho que ver la operación hidráulica. En la bomba, en esas pérdidas de la bomba que vemos del 40%, ahí es donde se está reflejando, en esta parte, es donde se está reflejando también la manera como opera. El tandeo, los diseños de los sistemas de conducción, las fugas en la red también están representando pérdidas de energía. Esta parte es una parte final, esta ya implica pues análisis de capacidad de conducción y pérdidas, análisis de oferta y demanda para evitar precisamente que se tandee, el uso de técnicas como la modelación hidráulica de las redes, de las líneas de conducción, para determinar cómo puede operar eficientemente un sistema de bombeo, la mejora de la eficiencia de las fugas, la reducción de fugas, la mejora de la eficiencia física, la determinación correcta del trabajo de bombeo realmente requerido, un diseño adecuado del sistema. Miren, esta parte es una problemática típica que ya se las mencioné, se las digo rápidamente. Normalmente existe en todas las ciudades. Esto empezamos a tocar los conceptos de sectorización, de equilibrar los volúmenes, porque casi siempre en las ciudades existen desbalances entre la oferta que se da a cada una de las zonas de la ciudad y la demanda que existe. Es muy típico. Los organismos normalmente no se sientan a hacer ese análisis. Y ahora existen los sistemas de información geográfica y muchas técnicas para poder analizar las demandas contra lo que le estoy suministrando y se llevarán una sorpresa tremenda. ¿Qué hacen? Pues tandean. Como no hacen ese análisis de una sectorización adecuada, pues no les queda más que compensar esas ineficiencias para poder darles agua, aunque sea por horas a cada una de las zonas, pues tandean, ¿no? Con eso los equipos de bombeo pues, se van fuera de su punto de diseño, no tienen tiempo de mantenimiento porque tienen que estar trabajando 24 horas cuando no es una zona, es a otra, y una reducción acelerada de la eficiencia electromecánica. La otra parte que también influye pues es la falta de sistemas de control, de presión. Ya mencioné los variadores, también hay unos dispositivos que se llaman válvulas reguladoras. Ambos sistemas son complementarios y están hechos para evitar las fugas elevadas en la red, que también se traducen en pérdidas de energía. Por lo tanto, digamos,
La recomendación es una administración conjunta. La recomendación que como Watergy hemos venido promoviendo, desarrollando técnicas, manuales, casos de proyectos, es esta parte, ¿no? Cuando se planean en forma conjunta las actividades para ahorrar agua y energía, el impacto puede ser mucho mayor. Por ejemplo, si necesita cambiar un equipo de bombeo para mejorar su eficiencia electromecánica, optimizando las pérdidas por fricción en la tubería, una tubería que ya no tiene capacidad, se puede, y aparte reduciendo las pérdidas de agua, las fugas, se puede especificar un equipo de menor tamaño, por mencionar una técnica, ¿no? Analizar conjuntamente no solamente los sistemas de bombeo, sino las áreas de influencia a la que aportan. Si existe un equilibrio en la oferta-demanda, puede permitirnos aprovechar los beneficios de los variadores de frecuencia, esta técnica que les mencioné hace un momento, definir la combinación operativa de estos trenes de bombeo para definir con qué eficiencia y por lo tanto con qué potencia y con qué demanda máxima vamos a salir hacia la factura de CFE, ¿no? Definir la mejor lógica de control, los sistemas de telemetría nos pueden ayudar mucho en eso. Normalmente lo que recomendamos en un proyecto integral es hacer el diagnóstico energético para determinar las medidas de ahorro típicas, convencionales, las que se pagan en poco tiempo, le llamamos de corto plazo, pero también un proyecto de mejora en la eficiencia hidráulica para mejorar el equilibrio en la distribución de agua, evitar los tandeos hasta donde sea posible. Un buen proyecto hidráulico tendría que tender a dar 24 horas durante 7 días. ¿Sí? Los balances de fugas, la modelación hidráulica de redes, que es una técnica importante que nosotros promovemos mucho en los sistemas de bombeo, porque te permiten incrementar tu potencial de ahorro, no nada más las medidas convencionales, sino medidas de ahorro que resultan de la optimización y la operación hidráulica. ¿Sí? Por ejemplo, las medidas que resultan al aplicar este tipo de técnicas como los modelos de simulación en los análisis de energía y de agua, te pueden dar ahorros adicionales por reducir el flujo de agua al mínimo, por lo tanto la potencia y la demanda y la energía que se consume, ¿no? Optimizar el número de equipos de bombeo. Si tú haces un buen análisis, muchas veces puedes sacar equipos que no son necesarios operar, ¿sí? Reducir las cargas de bombeo que te pegan en la demanda, te pegan en la factura. Bueno, estoy siendo repetitivo, pero es que así es como te cobran. Todo eso se va reflejando en tu factura. Y si ahora la demanda, insisto, te pega en un porcentaje más alto, pues sí, los organismos están teniendo ahorita situación en el aspecto energético incrementos significativos. Yo he visto organismos que han tenido incrementos en su factura hasta de 40%, 50%. Miren, estos son algunos proyectos, algunas experiencias de Watergy en algunas ciudades mexicanas, en donde podemos ver el porcentaje de ahorro por medidas convencionales, la de factor de potencia, mejor de eficiencia electromecánica. En este caso, pues también se manejaba el cambio de tarifa, que ahora ya no es tan factible. Pero cuando combinábamos con la mejora en la operación hidráulica, hemos llegado a alcanzar hasta 36%, 23, 27% de ahorro. ¿Sí? El potencial de ahorro es importante, significativo. Es impostergable, ¿no, Fernando? Dirías. Es impostergable. En el caso de experiencias que hemos tenido con apoyo del BID en otros países, países del Caribe, países de Latinoamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, también son sistemas similares, ¿no? Las áreas de oportunidad no cambian mucho, el proceso de bombeo, la manera como se pierde, similar, ¿no? Y el tipo de medidas que ahí encontramos, pues también era optimizar tarifas, también hay áreas de oportunidad, sustitución de bombas por baja eficiencia, es la mayor área de oportunidad que encontramos, y de los motores. Entre estas dos, había unas grandes áreas de oportunidad. La instalación de variadores también tenía un efecto, la instalación de capacitores, el mantenimiento de los equipos. Si se fijan, básicamente son el mismo tipo de áreas de oportunidad en México, en Latinoamérica, en el Caribe. Y hablando del potencial, ya para terminar, en un estudio que hicimos para la Comisión Nacional para la Eficiencia de la Energía, patrocinado por GIZ, que fue en el 2010, el Programa Nacional de Rehabilitación de Sistemas de Bombeo de Agua Potable, hicimos también un análisis de cuál era el impacto, ¿no? El impacto ambiental, las emisiones de CO2 por el consumo de energía del abastecimiento urbano de agua en México y el tratamiento. Con este índice, que es un índice específico para México en función de estructura energética,
estimamos que se impacta o se generan 2.58 millones de toneladas de CO2 al año. Y en una estimación conservadora de ahorros de energía potenciales, que hablamos más o menos, estimamos alrededor de 1.938 gigawatt-hora al año de posibles ahorros, que reflejado en dinero a precios actuales podríamos hablar más o menos de 5.400 millones de pesos que están ahí como esperando, ¿no? Que los organismos aprovechen esa oportunidad para bajar esas facturas, y una reducción de potencial de emisiones de 1.085 millones de toneladas de CO2 al año, como potencial así muy, muy, muy global. Y por último, pues pienso que pues la pregunta sería ¿por qué no se ha aprovechado ese potencial, ¿no? ¿Por qué no se ha bajado esa facturación a esos niveles? Bueno, pienso que hay barreras, ¿no? Algunas de esas que yo alcanzo a distinguir son la falta de continuidad de los mandos intermedios superiores, que va generando una limitada capacidad técnica, administrativa y de decisión, ¿no? Procesos inconclusos. Les decía yo, los que más llegan es a hacer un diagnóstico energético, pero no más. También hay limitadas opciones financieras, ágiles, oportunas. No digo que no hay opciones, por ejemplo, de la CONAGUA existe un programa que financia el BID precisamente, que tiene alternativas para que los organismos realicen programas de gestión energética, ¿sí? Pero bueno, no están aprovechados ahorita al 100%, no se aprovechan según mi punto de vista. A veces no son de fácil acceso y su trámite no es oportuno, ¿verdad? A veces no siquiera hay el recurso para iniciar una auditoría, ¿sí? Una auditoría requiere recursos, requiere dinero, ¿no? Y a veces los organismos con esta situación económica, más ahora con la pandemia, pues ni siquiera para eso tienen, ¿no? Entonces nunca vas a detectar las áreas de oportunidad si no haces un diagnóstico, ¿no? La carencia de mecanismos de apoyo técnico, pienso que también, aunque ya hay muchas herramientas técnicas ahí disponibles, no hay carencia de consultores y empresas de servicios de energía, ¿sí? No existen muchos mecanismos de asesoría permanente a los que los organismos puedan acudir, por lo menos para consultar, ¿no? Para saber cómo pueden iniciar un proceso de gestión energética. Falta estructurar un buen proyecto de, digamos, de proporcionar una fuente de información, una fuente de asistencia técnica de fácil uso y de fácil acceso para los organismos. Y también pienso que no existe una coordinación entre instituciones, ¿no? Pocas veces he visto trabajar, por ejemplo, al FIDE, la CONUE con la CONAGUA, y algunos programas y políticas que solo contemplan aspectos electromecánicos. Por ejemplo, en la CONAGUA en algunos programas se apoya el cambio de equipos de bombeo, por ejemplo, pero no se promueve que se haga de manera integral, ¿no? Entonces, un poquito en esa carencia en el enfoque de las políticas públicas, en falta de seguimiento, a veces se financia cuando hay financiamiento para medidas, se cambia el equipo, pero no hay un seguimiento, ¿no? Una documentación del ahorro, a ver si hubo ahorro, no hubo ahorro, qué experiencia, qué aprendizaje dejó ese proyecto, ¿no? En términos generales, esto es lo que tenía yo que compartirles, ¿sí? Estos son mis datos. Muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo. Fernando, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Ya me alargué un poco, pero bueno, el tema es muy largo, ¿no? Sí, yo creo que nos has dado una visión muy buena porque, como comentas, desafortunadamente esta idea de las capacidades a veces no se entiende en la magnitud cuando nos referimos a la operación de los sistemas de agua potable, ¿no? Decimos, es que no hay personal capacitado, es que la verdad que es muy complejo. Entonces, quizá a lo mejor cuando hablamos de personal capacitado estamos pensando en los directores generales de los organismos operadores, y esto es lo que quizá nos debería llamar la atención de que no estamos generando las condiciones para poder, digamos, preparar a las personas, a los trabajadores realmente, a los que están en la línea todos los días, para que tengan instrumentos de identificación de este tipo de oportunidades, ¿no? Muchas veces metemos a un trabajador, ni siquiera le damos una inducción adecuada y lo ponemos a trabajar y le damos la bendición, ¿no? Y en estos tiempos es más complejo. Yo creo que la visión que nos has dado, sí, evidentemente hay mucha información, pero nos das cuenta de la complejidad
que tiene el servicio. Mira, vamos un poco retrasados, pero sí, una de las ideas fundamentales de este webinar era precisamente platicar con la gente, que la gente nos pregunte o te pregunte a ti cuáles son las inquietudes que tienen respecto a lo que les has comentado. A mí me parece que vale mucho la pena tenerte aquí. Creo que ya nos dice cuenta del gran reto que representa, o que va a representar, primero, tratar de poner o armonizar a los operadores después de la pandemia, porque van a salir golpeados en muchos aspectos, pero después también el reto quizás sea replantear la gestión de los grandes operadores con enfoques más orientados a alcanzar niveles óptimos de eficiencia. Entonces, quisiera, si ustedes lo consideran así, que levantaran la mano para darle la palabra, si es su interés, y comentarle algo al ingeniero Pedraza. Si quieren levantar la mano, por favor. Están en el botoncito de participantes, ahí pueden encontrar el icono de participantes y pueden encontrar el botoncito donde tienen una manita y si la levantan pueden comentar algo al respecto. Yo creo que los has dejado pasmados. Entonces, bueno. Bueno, mira, aquí hay en el chat, en el chat hay algunas preguntas, Fernando. No sé si consideres. ¿Quieres que las contestemos? Pocas. Sí, son pocas, mira, y quizá convendría, ¿no? Vamos a ir platicándolas. Mira, estimado, una felicitación por la exposición. Vamos viendo. La presentación, por supuesto, la vamos a compartir. Un gusto saludarlo. Le envías saludos a Santiago. Está Raúl Sánchez. Muy interesante. Hola, Raúl. Excelente. ¿Cuánto es necesario o indispensable la instalación de tanques de regularización? La mejor opción para evaluar los tandeos es la sectorización. Para evitar los tandeos, lo pregunta Antonio Solano. Felicitaciones, doctor, excelente presentación, felicitaciones a Arturo. En fin, básicamente yo creo que uno de los temas importantes es los tandeos. Fíjate, la Ciudad de México tiene un programa muy importante de sectorización y la semana antepasada, si no me recuerdo, la jefa de gobierno anunció que la intención es dar agua, aunque no sea 24 horas, lo que va a implicar necesariamente tandeos. Entonces, el tandeo es un tema que tiene que ver con eficiencia. ¿Tú cómo ves a este tipo de decisiones en la operación? Sí, o sea, mira, yo tengo ahí, pues digamos, en el tema del tandeo tengo pues digamos, las experiencias que te va dando ahí la vida como con parte de Guates y cuando nos hemos metido mucho a esta parte hidráulica porque vemos que estas deficiencias, esta manera que padecen los organismos al operar, les pega en la energía, ¿no? Y esta parte del tandeo se da precisamente por esos desbalances, en términos así generales, puede haber muchas otras razones, por esos desbalances, desequilibrios entre las ofertas que dan los diferentes sistemas de suministro, pozos, rebombeos, con las zonas a las que están asignados, ¿no? Nunca existe un equilibrio. Siempre les dan de más, les dan de menos, por lo tanto, y como no se hace ese análisis básico, ¿no?, de ofertas-demandas, te digo, forma parte de un proceso, de un proyecto de sectorización. Ahorita nos estamos dando nosotros unos talleres en donde explicamos cómo se hace ese primer análisis, porque es una aportación que como Guates y un concepto inicial de las sectorizaciones. Y empieza por ver cómo están desequilibrados tus suministros con tus demandas, tus zonas de demanda. Existen unos equilibrios que no te imaginas, Fernando, cuando los analizas. En todas las ciudades nos ha pasado. Entonces, lo que hacen los organismos al no tener claro eso, híjole, pues sabes que como aquí tengo quejas, pues le doy tantas horas y empiezo a tandear y empieza a generarse un monstruo de 100 cabezas porque no te sientas a analizar, bueno, ¿cómo? Primero, tienen el agua suficiente casi siempre, pero no está bien distribuida equilibradamente entre los sistemas de captación y de producción, de suministro con las zonas de demanda. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Acabamos de tener un caso ahorita este año, de los que hicimos este año, que no voy a mencionar el dato, que tiene una descontinuidad, una continuidad en el servicio de 8 horas promedio. Terrible. Cuando hicimos el proyecto, bueno,
vimos que tenían agua suficiente simplemente con balancear la distribución del agua a lo largo de la red. El director estaba así, oye, ¿de verdad? Sí, mira, aquí está. Claro, parece que tuvo que hacer todo un proceso y todo. Los bombeos directos a red todo el tiempo, con unas eficiencias, una facturación eléctrica tremenda. Ese concepto básico del equilibrio en la distribución volumétrica del agua a lo largo de las zonas, que es el concepto Waterly de sectorización, es un concepto básico que no siempre los organismos se ponen a analizar. Entonces sienten que les falta agua, pero no es verdad. Pasa que está mal distribuida, mal, desequilibradamente distribuida. Claro, claro. Los tanques de regulación, por ahí, otra pregunta, pues sí se ayudan mucho, precisamente para esa distribución equilibrada, aprovechar un tanque. ¿Sí? Muchas veces no se aprovechan adecuadamente, no se analiza bien, se les asigna una área mucho más de la que pueden regular o mucho menor y están desaprovechando. ¿Sí? Los tanques pueden jugar un papel importante en el tandeo, pero porque son una herramienta para este equilibrio de la distribución volumétrica a lo largo de las zonas, que también haría que los sistemas de bombeo operen siempre en un punto, por ejemplo, de demanda único, en el punto óptimo de diseño, ¿no? Y no tenga que cambiarlo, porque ya vimos lo que pasa cuando cambias, y eso se refleja en tu factura, ¿no? Y más ahora, como está la estructura tarifaria, esos cambios, por eso los organismos sí tienen razón de quejarse, pero deberían darse cuenta que no solamente fue el incremento en el cargo por demanda, por esa estructura doble ahora, ¿no? Distribución y capacidad, sino porque la manera como operan los tandeos les están pegando más que antes. ¿Sí? Ese es el problema también. Claro. Ahí es donde hay que trabajar. Es un tema que hay que abordar desde un punto holístico, como tú comentas, no solamente la energía eléctrica, sino cómo estás operando el sistema. Y en ese sentido, sí, una visión integral de los sistemas no nos posibilitaría tener mejores resultados, sobre todo hoy día que demandamos tener servicios, tenemos dos pendientes en el país. Por un lado, tenemos que cubrir esta brecha que es en términos de bienestar. La semana pasada hablamos de valor público. En términos de valor público, es imperdonable que tengamos estas brechas entre la gente que tiene acceso a los servicios y la gente que no tiene acceso a los servicios. Después tenemos otro problema en hacer eficiente los servicios, porque cada una de las gotas que van por la red, que se pierden por fugas, llevan energía. Hay la energía que no se aprovecha adecuadamente, en fin. Creo que hay una, detrás de tu exposición, y creo que a todos nos ha quedado muy claro que el abordaje tiene que ser de manera integral. Evidentemente que habrá que aprovechar las de oportunidad, por ejemplo, en la parte electromecánica, pero sí, lo más recomendable sería tener un abordaje integral que nos posibilitara finalmente llegar a niveles de operación adecuados y proveer el servicio adecuado a las personas, particularmente en las grandes ciudades. Pues yo creo que con esta conclusión y con esos comentarios de tu parte, Arturo, pues nada más me queda más que agradecerte, agradecer a los compañeros que nos dieron como muy generosamente parte de su tiempo, y esperemos que las personas les sea de utilidad esta información. Les comento, vamos a subir la presentación, tiene muchas cosas que hay que analizar de manera más tranquila, más reposada, y la vamos a mandar por correo electrónico, la vamos a subir a nuestro sitio de internet, y también si tienen alguna pregunta, duda, comentario al respecto y que quieran comentarle directamente a Arturo o comentarnos a nosotros, igualmente estaremos para servirles. No me queda más que invitarlos a el próximo abonario, el tercero de la serie. Va a estar a cargo de la doctora Mole. El tema es muy interesante, ¿no? Si piensan que es sobre contaminantes emergentes, pues tienen toda la razón. Gabriela va a atender un tema que es muy relevante en estos tiempos, y que ya es de un enfoque también así de profundo, como el que nos acaba de platicar Arturo, y nos va a llevar de la mano a yo les digo que cuando uno ve una cosa y la repiensa y la ve diferente, ya no la puede, no puede uno regresar en la película hacia atrás. Y yo creo que en el caso de la calidad del agua y el control de la contaminación, es un tema que es muy relevante también para estos tiempos. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos ustedes su generosidad por acompañarnos, agradecerte a ti, Arturo, la verdad, es un tema que es muy complejo, y darnos tu tiempo y tu conocimiento tan generosamente también te
te ofrezco mi reconocimiento. Y pues a ustedes les damos las gracias y nos estamos No, viendo dentro de 8 días. Cuídense mucho. Cuídense. Hasta al luego. contrario, muchas gracias a ti y a todos ustedes. Gracias, Arturo. Bye. Cuídate mucho. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias. A ti, Fernando, muchas gracias. A todos ustedes, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos. Bye. Bye. Hasta luego. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.